Enjoernador empezamos inspirándonos muchísimo en un libro que se llama La supervivencia de las luciérnagas, de Didi Huberman, que trata precisamente de cómo estamos perdiéndonos todo aquello cuyo brillo es secundario, cuyo brillo es minoritario, no solo en el exterior, sino de nosotros mismos, porque existe una luz muy cegadora del poder que ilumina lo que se tiene que ver y esa luz tan ardiente impide que veamos, en el libro ponen la metáfora de las luciérnagas por la noche. Esta idea de la luz como conocimiento también la ponemos en duda y empezamos a trabajar un poco buscando todas esas zonas de sombra que queríamos mostrar, todas esas zonas de devenires minoritarios que no están ni en la escena ni en casi la vida social. Con esa búsqueda empezaron a emerger un montón de asuntos como el erotismo, las fantasías, incluso el trato que nos damos los unos a los otros, la propia noción de individuo, y a través de un trabajo que tiene que ver con el cuerpo y con la danza en su vertiente más de investigación, pues fuimos encontrando las pautas para desarrollar el trabajo, que luego pues es un espectáculo, en ese sentido no es narrativo convencional, que está luego completado con no solo todo el vestido escénico, sino para ir como construyendo lugares un poco de fricción, que están a medio camino entre ser algo y ser otra cosa o no ser nada. Las primeras ideas que yo tuve, yo lo único que quería era como que hubiera una progresión de oscuridad a ceguera absoluta por culpa de la luz. Y nos ponemos a trabajar desde cómo el cuerpo accede a eso. Tenemos un proceso de trabajo largo. Para este espectáculo ha sido esencial una residencia que nos dieron en la Nave del Duende, en Cáceres, y luego esta semana aquí en Inestable, pues también esencial, claro. Yo luego voy hablando con el equipo técnico, que para mí son artistas igual que yo, y ellos traducen también mejor que yo lo que yo quiero hacer. Con Elsa, que propone el texto y la poesía, me pasa lo mismo. Ella vino a ver ensayos y empezó a escribir. Lo que ella escribía nos modificaba a nosotros también. Lo que hacíamos nosotros le volvía a modificar a ella y al final es como una constante retroalimentación, y eso se conjuga con lo que yo hago coreográficamente y con lo que los intérpretes también proponen corporalmente. Yo creo que en la trayectoria de la compañía ya somos tan mayores que empezamos a hacer como un poco de bucle. A mí Enjoernador me recuerda mucho a Qualsevol, que lo hicimos en 2014. Es verdad que es un espectáculo que sí que es escénico y los vamos alternando con otro tipo de trabajos que sabemos que no vamos a girar nunca, pero que nos ayudan a tensar más en cuanto a la investigación o en cuanto a la propuesta. Hola, soy Santi, de La Coja Dansa, y os invito a que vengáis a ver Enjoernador a Espacio Inestable hoy, mañana y pasado. Hoy a las 8 y mañana y pasado a las 7 de la tarde en Espacio Inestable, que ya sabéis dónde está.